Bueno, pues vamos con las romanas. Bueno, aquí lo mismo que os decía antes, fijarse en el cine no es buena opción, ¿eh? Esto es de la serie Espartaco y podéis ver cómo representan a las mujeres, ¿eh?, en las películas, ¿eh? Que es un vestido que yo creo que han ido al Zara o a cualquier sitio de esto y se las han comprado y se las han puesto allá a estas, ¿eh? Además. Camiseta. Sí, sí. Cierro silencioso. Por delante es que sí, por detrás es. Y esta incluso alguna que nos parece que tiene cierta verosimilitud, que esta es de la serie Roma, que si no la habéis visto, Los Romanos es una serie obligatoria, ¿eh?, porque es justo antes de Guerras Cántabras. Está muy bien como serie, ¿eh? La vestimenta no tan bien, pero la serie está muy bien, ¿eh? La serie Roma, pero la vestimenta caja. Se inspira, pero como veis, cuellos redondos, entallados, ¿eh?, en público siempre con el pelo al aire. El collar está bien. Y como veis, la vestimenta de las romanas es muy diferente, ¿eh? Esto es de un grupo de recreación que hay en Francia, que lo hace muy bien, ¿eh? Y podemos ver cómo se inspiran para vestirse en los elementos que tenemos de la antigua Roma. Bueno, hay una cosa que dice este Horacio, ¿eh?, en sus sátiras, dice: de la matrona, es decir, de la mujer, de la ama de, la mujer de casa, el ama de casa, dice, además de la faz, discernir nada puedes, es decir, que no la puedes ver, ¿eh? A los tobillos la estola bajada, ¿qué quiere decir? Que van cubiertas de arriba abajo, ¿eh? Es un poco eso que tenemos hoy en día de la mujer musulmana que va cubierta de arriba abajo, pues bueno, le viene de aquí, ¿eh? No es de su propia religión, ellos no lo saben, ¿eh?, pero les viene de esta época de los romanos. ¿Qué pasaba cuando un romano veía a una mujer sacando la pierna, enseñando el brazo, etcétera? Bueno, pues que la identificaban con, pues, mujer que vendía su cuerpo, ¿eh? Es decir, si Horacio la viera, se quedaría con los ojos así, ¿eh? Bueno. A ver, que la que quiera recrear eso también puede. También. Bueno, pero quería un poco para que vierais el concepto de lo que es la mujer en público, era como muy pudiente, es decir, siempre procuraba cubrirse todo el cuerpo. Esto es la mujer de Augusto, esta es Livia, ¿eh? Esto es una estatua que está en el Museo Arqueológico Nacional, ¿eh? Otro museo que si no conocéis es muy interesante para ir a visitar, ¿eh? Es esta estatua que vemos aquí, y vemos como Livia lleva un traje que se cubre la cabeza, y ves que es un traje muy amplio, ¿eh? Es muy amplio, ¿eh? Como el de Cántabra que antes decía, son muy grandes y lo único que hacen es atárselo, ¿eh? Se lo atan aquí con una especie de cordoncito, aquí le veis mejor, ¿eh? Bueno, incluso podemos saber por las estatuas cómo eran los peinados, ¿eh? Mirad, esto es de unos frescos que aparecieron en Murcia, ¿eh?, en Cartagena. Y veis que son dos mujeres, no se ve muy bien por el color, no sé por qué. Pero bueno, son dos mujeres, veis que lleva lo que es aquí el vestido de color amarillo y blanco, esta es un poco rojo, ¿eh? Pero quedaros con esta imagen porque luego vamos a ver unas de Pompeya que van exactamente igual, ¿eh? Esto, por ejemplo, es de que se llaman las bodas Adobardini, que están vestidas exactamente como la época de Guerras Cántabras. Fijaros que es del 31 a.C. al 14 después de Cristo. Están en el Museo Vaticano. Y fijaros en el tipo de vestido que llevan, ¿eh? Son siempre vestidos largos, ¿eh?, incluso algunos con decoraciones, siempre atados con un cinturón, ¿eh?, y con los colores exactamente que veis ahí. Y otra cosa muy curiosa, fijaros que también se pueden llevar este tipo de pañuelos en la cabeza, ¿eh? Esto también es de esas mismas bodas, ¿eh? Vemos aquí esta mujer que está en público, lleva un abanico y está cubierto el pelo con la estola, ¿eh? Aquí tenemos más, todas estas son de aquí de España, estas de aquí. Perdón, estas son de Roma, perdón. Veis un poco cómo combinan los colores, este rojo con ese amarillo anaranjado, los blancos también. Bueno, como sabéis, las romanas llevan pues varias, digamos, ropas y sobre todo en función de su clase social.
Las mujeres con más clase social solían llevar más prendas, solían llevar incluso 3, la prenda interior, luego una túnica encima y luego otra encima, además de la palla. Bueno, básicamente las prendas normales para llevar de una mujer casada son estas. La túnica interior, la estola, que es una especie de túnica un poco más pequeña que se ata aquí en la parte de arriba, y luego la palla, que es una especie de toga. Digamos, la palla es el nombre masculino de la toga femenina. Bueno, vamos a ir un poco también con más ejemplos de la época, esto también de los museos vaticanos, para ver un poco las formas. Veis que llevan siempre 1 o 2 prendas, en este caso solo lleva una. Fijaros también que es muy, muy ancha, fijaros aquí en esto, porque una de las cosas que aquí hacían muchas mujeres al hacerse los trajes es que le hacían mangas. O sea, el traje romana no lleva mangas. Lo que se hace es simplemente al atarse con el cinturón, lo que hace es recogerlo un poco, pero no lleva mangas nunca, siempre es como el de las cántaras, un rectángulo. Lo que hacían en la parte de arriba pues era adornarlo, veis que lleva aquí los botones, aquí atados. Bueno, incluso se podían llevar payas que veis que hay que con flecos, seguramente eran de lana, para el invierno ponerse, digamos, esa especie de mantas con flecos. Esto es muy interesante, que estos son unas estatuas que son de época helenística, son un poco anteriores a guerras, pero las encontraron, hicieron unos análisis y se dieron cuenta que estaban policromadas. Entonces han reconstruido cómo era la policromía de esta época, y fijaros que lo que vemos hoy en día, una estatua de color blanco, en realidad era así. Y aquí vemos cómo estaban decoradas en la parte de abajo, con bordados, este tipo de elementos decorativos. ¿Veis? Esto, claro, es una clase pudiente. Seguramente algunos podían ser incluso sedas, etc. Aquí tenemos otra, veis que también este tipo de cinturón. Perdona, ¿puedes poner a la otra imagen? ¿Bordados y pintados o solamente bordados? Por esa tela te lo digo, Igual... Bueno, aquí es que está pintado sobre la estatua, no sabemos muy bien cómo debían ser. Sí que sabemos que llevan bordados en muchos casos. Ahora, luego vamos a ver algún ejemplo que yo creo que son bordados. Pueden ser como las decoloraciones que, bueno, el tie-dye que todo el mundo conoce, que metes una tela de un color en lejía y sale otra color diferente. No, yo creo que en este caso puede ser incluso de la misma, o sea, hecho en el mismo telar. Puede ser también, pero vamos, lo normal es que fueran bordados. Lo que no se utilizaban en este caso eran pasamanerías. ¿Veis lo que es la regla de las botonaduras? Esto es simplemente un rectángulo al que le han puesto los botones aquí. No sé si tengo aquí alguno que he traído. Bueno, esto es de mi hija, es pequeñito, pero veis que es un rectángulo simplemente. Aquí se deja un poco abierto para las mangas y van los botones aquí. El cántabro es igual. El cántabro sería igual, pero sin botones. Simplemente con 2 fíbulas aquí o con 2 cosido aquí. O atado esto, digamos cosido todo esto. ¿Vale? Pero es siempre un rectángulo. La palla, a veces también se pueden hacer, ves que las payas a veces no son siempre de un solo color, sino que se pueden hacer bandas por los laterales, como esta que veis aquí. Esto sería una palla y veis que lleva una banda de un color. Hace una mesa de Zara. Y bueno, y esto es lo más interesante porque en Pompeya se dio la gran suerte de que hubo una erupción. Bueno, suerte para nosotros y mala suerte para ellos. Y se conservaban muchísimos frescos. En estos frescos pues podemos ver muchísimas escenas de cómo vestían. Y entonces tenemos un documento que está muy cercano a época de guerras, porque la erupción del Vesubio es en el siglo I después de Cristo. Y podemos ver cómo vestían las romanas y además con una diferencia de, digamos, de clases sociales, etcétera.
Por ejemplo, que no se aprecia muy bien, pero podemos ver el gorro de aquí. Vamos a ver esta, por ejemplo. ¿Veis esta escena? Donde va una mujer, fijaros aquí en la parte de abajo que lleva dos tonos, un tono azul oscuro. Voy a apagar un poco las luces, porque yo creo que no se ve, ¿no? Una que sí viene el vídeo ni... Ah, vale, sí. No se puede hacer todo. Vale. Vale. Bueno, fijaros que lleva en la parte de abajo esos dos tonos, un tono azul y un tono granate, y luego lo que es la palla muy finita, algunas eran casi transparentes, en verano, ellas como tenían que ir cubiertas, lo que se hacían es llevarse unas lanas o unos tejidos de lino muy finos, casi transparentes. Bueno, aquí tenemos otra, que tampoco se aprecia muy bien, pero lo que lleva por arriba es algo casi transparente, que trae las botonaduras. Fijaros en los colores, también de este, o esta que vemos aquí. Esta no se aprecia muy bien, lleva vestida de amarillo, de arriba abajo, totalmente cubierta. Lo hace así porque va en público. Y esta también es muy interesante. Aquí podemos ver a esta otra mujer, toda la cabeza cubierta. Y fijaros en esta escena que también es muy interesante, donde vemos, al menos son 4 mujeres y cada una de un color. ¿Lo veis? Esta va de blanco, esta también va de blanco, esta va de amarillo. Además esta de amarillo es muy curiosa porque veis que lleva una tira de arriba abajo en el centro. Sería algo así. Me gusta que veáis esto también para que veáis lo que es la recreación. Es coger una idea que vemos en un original romano, intentar recrearlo, digamos, en la actualidad. Esta es una chica que es del sur, es Beatriz Pelayo, que hace unas reconstrucciones buenísimas. Yo creo que tiene Instagram, la podéis seguir si queréis. Y veis que aquí pues la han invitado a un festival. En Roma hacen un festival que se llama el Natalicio de Roma, que lo hacen por abril. Invitan a las mejores recreaciones de todo el mundo y desfilan por toda Roma pues gente de lo mejor de lo mejor. Y hacen este tipo de cosas. Luego veremos más del Natalicio de Roma, que vais a quedar alucinados. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿veis? Incluso aquí vemos a niñas pequeñas, con este tipo de vestidos también. Siempre fijaros que llevan colores pastel. Esta que veis aquí, fijaros en ellas, que también llevan esa banda central en el centro. Amarillo y azul, y blanco y amarillo. Que sería algo así. Veis incluso que se ha puesto la chica en la misma posición de la pintura, para que le hagan la foto. Aquí otra idea con esas bandas bordadas, aquí, ¿lo veis? Bueno, esta no se ve muy bien, pero también os la he traído para que veáis que incluso se pueden llevar dibujos, ¿lo veis? ¿Veis que lleva como unos estampados, unos bordados en todo lo que es el vestido? En la parte de abajo y aquí. Y en esta otra también, fijaros en la falda de esta. ¿Veis aquí abajo? Que lleva también bordados, ¿lo veis? ¿Veis? Hay que cambiar el cera. O dejadlo en el sillín. No, aquí mismo. Epa. Bueno, lleva una especie de bordado en la parte de abajo, en el mismo tono que la túnica. Y esto, por ejemplo, sería probablemente una esclava. Fijaros que lleva el pelo cubierto. Pero también lo que lleva es un vestido muy similar al de las, digamos, más pudientes. ¿En qué se diferenciaban la gente pudiente de la gente de clase más baja? Pues principalmente en las telas y en los tintes, bueno, y en las joyas. Es decir, hay ciertos tipos de tintes que eran tan caros que solo los podía llevar gente que se los podía permitir. Había un tinte que es el púrpura de Tiro, que llevar una prenda teñida con púrpura de Tiro valía muchísimo más caro que llevarla de oro. Es decir, alguien identificaba, mira, esa va vestida de púrpura de Tiro. Pues ya sabían que era alguien que tenía mucho dinero. Bueno, y también por las joyas.
Las clases menos pudientes pues no llevaban, eran pues menos adornadas, menos joyas y con telas pues más sencillas, algunas descoloridas, etcétera. No todo el mundo tenía dinero pues para teñirse las telas constantemente. Aquí tenemos a otra también que lleva una especie de pañuelo por la cabeza, si lo veis. Y aquí tenemos más también con pañuelos por la cabeza, también fijaros en los colores. Estos están un poco deformados porque aquí los colores el Vesubio los quemó, con lo cual se falsifican un poco. Es decir, una clase más acomodada, más pudiente, esta chica que vemos aquí pues sería un poco más vestida así. Y estas serían pues mujeres de la alta sociedad. Esta está representando a la mujer, yo creo que es de Adriano, y ves que visten sedas. Las sedas en esta época también se usaban, pero solo en las personas que se lo podían permitir, porque la seda venía de la India, se importaba a Roma y había muy poca gente que podía tener seda, pero sí que se usaba. Las joyas, bueno, pues sabemos también cómo iban con las joyas, porque tenemos la suerte que en Egipto hacían una especie de sepulturas que eran como la de las momias, lo único que en época romana se hacían una especie de momias y les ponían en la caja de los sarcófagos un retrato del que estaba enterrado, mujer o hombre, que se llaman los retratos de Al-Fayum. Es una necrópolis muy grande y aparecían este tipo de retratos. Y como veis, todo esto son mujeres romanas que os están mirando. Y vemos las joyas que llevan, el clásico collar con la lúnula, este que es de piedra, los pendientes sencillos, normalmente casi todos de perlas. Aquí vemos otra, esta incluso podemos ver que lleva un vestido con 2 tiras, así, ¿lo veis? Como el de los hombres, más pendientes. Aquí esta chica, por ejemplo, que ha intentado hacer una reconstrucción de cómo podía ser ese vestido, ¿veis? Que lleva las 2 tiras aquí y ya lo lleva igual. Bueno, esto para que es un poco más, a veces se pueden llevar no solo uno, sino a veces más collares, Casi siempre veis que las mujeres llevan lúnulas. ¿Sabéis lo que son las lúnulas? Bueno, el año pasado estaban de moda también. Yo veía muchas chicas por ahí con la lúnula colgada. Bueno, os paso rápido para que las veáis, los diferentes tipos de collares. Bueno, ¿qué tipo de joyas tenemos por aquí en el entorno de Cantabria? Para que veáis un poco cómo se enjollaban por aquí. Pues esto es del Museo de Burgos. Estos son anillos, ¿los veis? Estos son romanos. El anillo romano es muy curioso porque lo podemos ver casi igual hoy en día, este de aquí. Esto es del Museo de León, se supone que es alguien más entre indígena y romano, pero veis cómo son los collares, hecho con cuentas también de pasta vítrea, como los de los cántabros. Este también es del Museo de León, con piedrecitas y... Este es de aquí de Cantabria, este es de Julióbriga, de Retortillo, perdón. Este es un pendiente aquí de Retortillo, que es estos que se llaman que tienen, digamos, varios colgantes, los hay de 3, de 4 y este que es de 2. Aquí llevarían 2 perlas, sí, las crotalias. Llevarían 2 perlas que se han perdido, y aquí otra. Esto es una pulsera también ahí de Retortillo, y esta es otra. Y estos son, pues bueno, crotalias que os decía antes, con esas perlas o otro tipo de pendientes. Fijaros este que da aquí, que este no sé de qué museo es, pero es exactamente igual que este, ¿lo veis? Es decir, en Roma, da igual donde sea, que la de Egipto, la de Hispania y la de la Galia, vestían exactamente igual, era la moda de la época. Lo que pasa es que aquí las modas no es como ahora, que lo de este verano no vale para el siguiente. Allí lo del siglo I antes de Cristo valía para el cuarto casi. Más collares, veis aquí incluso las de cuentas de vidrio, estas son gallonadas, estas que veis aquí también. Incluso los amuletos que os decía antes, las lúnulas que casi siempre las llevan las mujeres, esto es para los niños, y esto lo suelen llevar más bien los hombres, los falos, que es un amuleto protector. Y multitud de anillos, de formas, estos que veis aquí, estos son todos romanos. Este incluso se ha llevado hasta hace poco. Había gente que cuando hacía la licenciatura
Se ponían un tipo de anillos de estos con el símbolo. Eso los hay en Pascua. Sí. Sí. Y también diademas, este tipo de diademas, algunas más sencillas, algunas de tela incluso. Esta es una original. ¿Os acordáis antes de los brazaletes cántabros? Pues para que veáis un poco que a veces pensamos que los romanos y los cántabros eran muy diferentes y no. Los romanos también llevaban ese tipo de brazaletes, lo que pasa que un poco más elaborados, pero sigue siendo el mismo concepto, la serpiente. Las fíbulas también, que son muy parecidas. Y bueno, esto lo había traído, pero vamos, en principio quería que vierais un poco lo que es el concepto de las romanas. No lo pasamos rápido, pues si queréis. Pero vamos, es lo que antes os explicaba. Clases menos pudientes, etcétera. Zapatos, también. Fijaros que estos son lo que se llama las soleae, son unas sandalias de dedo de toda la vida. Sí, casi como las hawaianas, pero de cuero. Lo único que solían llevar aquí unas piedras para decorarlas, pero son sandalias de tiras. Algo así. Estas son un poco más feas. También zuecos. Los zuecos se utilizaban para una cosa específica, no se los solían llevar mucho por la calle. Bueno, se podían llevar por si llovía, pero normalmente se utilizaban en las termas. En las termas romanas había calefacción, pero la calefacción venía por el suelo. Entonces, cuando entrabas en una salita, era como la calefacción que ahora hay hoy en día de suelo radiante, pues los romanos ya lo tenían inventado. Lo que pasa es que no podían controlar la temperatura y entrabas en una habitación y te quemabas. Claro, tienes que llevar estos zuecos de madera para no quemarte. Las carbatinas que antes veíamos, fijaros que este modelo casi le puede llevar una cántara, pues también lo habían entre los romanos. Que la carbatina no deja de ser es un zapato que no tenía suela. Lo único que hace es envolverse con este tipo de tiras y nada más, es un zapato sin suela. Luego los calcei, que esto ya era pues para gente que podía permitirse un zapato pues más caro, que ya viene con su suela y que son muy similares, zapatos cerrados sobre todo. Y los peinados, esto yo creo que ya os lo he puesto antes. Los peinados que conocemos para la época de la época de Augusto se conocen muy bien. ¿Por qué? Porque pasa un poco como ahora, cuando la reina Leticia se pone un modelito, todo el mundo se la copia. Pues aquí pasaba lo mismo, cuando Livia, la mujer de Augusto, se ponía un peinado, hacía estatuas, todo el mundo veía esa estatua y decía, yo quiero llevar el peinado de Livia. Pues aquí pasaba un poco igual. El tutulus es una especie de recogido en la parte de atrás, que va a veces con unas cintitas, ¿las veis? ¿Qué es esto? Las cintas y el moño. Un recogido, simple. Este es un poco más elaborado. Lo que lleva aquí es una especie de... ¿Cómo se llama esto? Un kiki, sí. Una especie de kiki y luego aquí un... Los niños suelen llevar mucho esto, que es el clásico moño, el melón, que es simplemente atarse el pelo atrás, así con unas... Este tipo de cosas que veis aquí, aunque lo veamos así muy sencillo, eran peinados muy elaborados. A veces se los cosían, para que no se les moviera. Esta es Livia. Este es el peinado que puso de moda Livia, que era llevar aquí con una especie de pelillos aquí. Luego se hacían unas trenzas así dobladas y que se las ataban atrás. ¿Veis? Aquí tenemos otra. Y aquí tenemos otra vez esa especie de crestita. Aquí tenemos más peinados, la raya al medio de toda la vida, con el moño atrás, o llevar el pelo del centro así un poco. Y luego también sabemos cómo era el maquillaje. A las romanas les gustaba mucho maquillarse la cara con tonos claros, para parecer que no les daba digamos el sol. Es una cosa que se siguió manteniendo aquí incluso hasta en España en el siglo XIX y en toda Europa.
El llevar la cara morena era como alguien que estaba todo el día en el campo, ¿eh? Entonces pensaban que eran de clase social baja. Entonces las romanas lo que hacían era maquillarse la cara con tonos claros, ¿eh? para hacerse que no les daba la luz del sol, entonces pertenecían a una clase social alta, ¿eh? No eran los que estaban trabajando en el campo, sino los que estaban en casa sin hacer nada, ¿eh? Veis aquí que esas faces muy claritas, ¿eh? Aquí no se aprecia muy bien, pero esta mujer lleva la cara casi blanca con los coloretes de color rojo. Tenían problemas al final porque el blanco lo hacían con una especie de polvo de óxido de plomo, ¿eh? que acababa contaminándoles la cara, ¿eh? Y los coloretes rojos lo hacían con carmín, ¿eh? Como hoy en día. Bueno, estos también los abanicos que hablábamos antes, que también son muy típicos para época calurosa, ¿eh? Las sombrillas, etcétera. Y estos son los colores que se usaban en esta época. Bueno, yo creo que nada más. Ahora, si queréis hacemos un turno de preguntas, os enseño alguna cosilla más, ¿eh? Si queréis. Los cinturones de tablillas también.